Bien, muy buenos días, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, como bien dijo el pastor Josué, en el libro del Éxodo. Nos da mucho gusto que estén ya listos, que estemos aquí en la casa del Señor, que podamos cantar al Señor juntos, pero también a recibir la palabra del Señor juntos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo, capítulo número 14. Éxodo 14. Tenemos delante de nosotros un pasaje un poco largo porque vamos a abarcar precisamente todo el capítulo 14 de Éxodo. Todo el capítulo 14 del Éxodo. No es como que esté demasiado largo, pero sí como quiera son 31 versículos y queremos leerlos de una sola intención y después pasar a la palabra. Después de la lectura oramos y después de la oración exponemos la palabra. Dice así la palabra del Señor, Éxodo número 14. El Señor habló a Moisés y le dijo: di a los israelitas que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar. Ustedes acamparán frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto junto al mar, porque Faraón dirá de los israelitas: andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Pero yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá, y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho, que hemos permitido que Israel se fuera y dejaran de servirnos? Faraón preparó su carro y tomó consigo a su gente, tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. El Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los israelitas, pero estos habían salido con mano fuerte. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi-Hairot, frente a Baal-Zephón. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para servir a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los israelitas pasaron por en medio del mar sobre tierra seca. Pero yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. El ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba detrás de ellos. La columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso atrás, y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. La nube estaba junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel, y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros.
Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. Los israelitas entraron por en medio del mar en seco y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. A la vigilia de la mañana, 2 a 6 a.m., el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Y entorpeció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra nosotros. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer el mar regresó a su estado normal y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería, a todo el ejército de Faraón que había encontrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Pero los israelitas pasaron en seco por en medio del mar. Y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día el Señor salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia en nuestras vidas, porque tu gracia nos ha sostenido, Señor. Y también ayúdanos a entender, Señor, que tú lo que haces y en la manera en que lo haces, todo lo haces para tu gloria, Señor. Y en base a eso, ayúdanos a vivir reflejando, Señor, tu gracia y misericordia, viviendo para tu gloria y para tu honra en todo lo que hacemos. Que tu palabra transforme nuestros corazones, nuestra mente, nuestros deseos, nuestros sentimientos, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo he titulado el sermón del día de hoy: para gloria de su nombre. El Catecismo Menor de Westminster, en su primera pregunta, aborda esto. Dice: ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Y responde: el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Lo que tenemos enfrente de nosotros, hermanos, en este pasaje es ver cómo Dios hace todas las cosas para su gloria. Y mientras no entendamos eso, no vamos a encontrar realmente plenitud. Porque, hermanos, el hombre también fue creado para su gloria. Y mientras no logremos entender que la existencia del hombre es para glorificar a Dios y de esa manera poder gozar de Él para siempre, estaremos buscando en muchas cosas y circunstancias nuestra plenitud y no la encontraremos. Pero cuando entendamos que Dios hace todo para su gloria, las cosas que nos son agradables y las que no nos son agradables, el Señor las utiliza para glorificarse. Hermanos, si no entendemos eso, estaremos todo el tiempo cuestionándonos: ¿por qué el Señor hace esto? ¿Por qué el Señor hace el otro? ¿Por qué Dios me has mandado esto a mí? Y finalmente terminaríamos desviándonos del propósito final de Dios. ¿Cuál es? La gloria de su nombre.
Y yo quiero predicarte esto en esta mañana. Ya que Dios hace todo para su gloria, tú también debes glorificarlo con tu vida. Ya que Dios hace todo para su gloria, tú también debes glorificarlo con tu vida. Yo he dividido el pasaje en dos sencillas partes. La primera, o el primer encabezado, es casi todo el pasaje. Del versículo 1 al 29, quiero responder esta pregunta: ¿por qué Dios hace lo que hace? Y la segunda parte, versículos 30 y 31, vamos a ver cómo debemos responder a lo que Dios hace. Así que, ¿por qué Dios hace lo que hace? ¿Te has preguntado eso? Bueno, a lo largo de las Escrituras podemos ver que Dios es el creador de todas las cosas. Y eso lo vemos desde Génesis y hasta el Apocalipsis. Dios es el creador de todas las cosas. Pero no solamente es el creador de todas las cosas, sino que Dios también gobierna todas las cosas. Y Dios decreta todas las cosas que han de suceder. Y eso lo hace de acuerdo a su soberana voluntad. Así que Dios no solamente es el creador, sino que también gobierna o dirige todas las cosas. Pero también ha hecho todas las cosas para sí mismo. Así que Él creó todas las cosas, dirige todas las cosas, pero también ha creado y dirige todas las cosas para sí mismo. Por eso dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. No es nada más que Él creó todo, sino también que lo creó para Él. Así que cuidémonos, hermanos, de un cristianismo antropocéntrico. Cuidémonos de un cristianismo que pone al hombre en el centro. Cuidado. Ese es el peor error del cristianismo hoy en día. Poner al hombre en el centro, cuando más bien Dios es el centro de todas las cosas. Incluso Dios te ha hecho a ti para gloria de Él. Y luego si vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Daniel, capítulo 4, versículo 35, dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Hablando de la soberanía de Dios, Daniel nos dice: a ver, nadie puede cuestionar a Dios diciéndole: ¿qué has hecho? Porque Él, hermanos, va a hacer lo que ha determinado hacer. Y lo hace por su voluntad y para su gloria. Así que, hermanos, es necesario comprender que Dios nunca ha hecho ni hará algo que no sea para su gloria. Porque, hermanos, la gloria de Dios representa lo que Él es, lo que Él hace. Y lo que Él hace, lo hace para revelarse. Él se revela para que podamos conocerlo, para que podamos conocer cómo es Él. Así que mientras más Dios se revela, más lo podemos conocer. Y mientras más Dios es conocido, Dios más se glorifica. Y mientras tú lo conozcas más, lo puedes amar más. Y mientras le amas más, más puedes disfrutar de Él. Dios se muestra en cada circunstancia en nuestras vidas para que le podamos conocer mejor.
Así que hermanos, sí, aún las circunstancias difíciles, Dios las utiliza para que tú lo puedas conocer mejor. Y en la medida que le conozcas mejor, puedes amarlo más y disfrutar de Él para siempre. Mira lo que dice Isaías 48, 9 al 11. Dice: por amor a mi nombre, contengo mi ira, y para mi alabanza la reprimo contra ti, a fin de no destruirte, pues te he purificado pero no como a plata, te he probado en el crisol de la aflicción. Por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria pues no la daré a otro. Aún, hermanos, aún el Señor en su misericordia, cuando Él tiene misericordia de nosotros, aún en esa misericordia por ti, Dios lo hace para su gloria. Aún cuando el Señor tiene misericordia de nosotros, lo hace por amor de su nombre. Yo sé que tal vez puedes estar preguntándote: ¿no será Dios muy egoísta al buscar su propia gloria? O tal vez alguna vez te has preguntado eso, o tal vez has hablado con alguien y te ha cuestionado eso. ¿No es Dios egoísta al hacerlo todo por sí mismo y para su propia gloria? La respuesta, hermanos, es no, rotundamente no. Dios no es egoísta al buscar su propia gloria, porque Dios sabe que Él es el bien supremo que el ser humano pudiera llegar a disfrutar. No hay un bien más grande que Dios pudiera darte que sí mismo. El problema es que nosotros estamos buscando lo terrenal. Pero mientras no entendamos que todo lo que Dios hace, lo hace por Él y para Él, porque eso repercute en nuestra mayor bendición, mientras no entendamos eso, seguiremos perdiendo el tiempo buscando lo terrenal y no la gloria de Dios. Pero si tenemos esto en mente, vamos a poder entender muchas cosas por las cuales llegamos a atravesar. Vamos a llegar a entender por qué atravesamos muchas cosas en nuestras vidas, aún las dificultades, las circunstancias adversas, la enfermedad, la escasez, tal vez una traición, tal vez el desamor, tal vez una pérdida. Cuando entendamos, hermanos, que Dios todo lo hace para su gloria. Pero ¿sabes qué? Nuestra esperanza es que si estamos en Él, como dice Pablo a los romanos, todas las cosas cooperan a nuestro favor. Porque Dios está obrando para glorificar su nombre. Y todo aquello que glorifica a Dios repercute en nuestro mayor bien, porque Dios es nuestro mayor bien. Mi hermano, yo quiero que entiendas hoy que Dios debe ser y es el mayor bien que cualquier hombre pudiera llegar a obtener. Dios, sí, hermano, así como lo escuchas, Dios es el mayor y mejor bien que nadie jamás pudiera llegar a obtener. Solo Dios. Aún lo más terrible que estés pasando, o que hayas pasado, o que vayas a pasar, recuerda, hermano, Dios es tu mayor bien. Y Dios puede glorificarse también en eso. Así que vayamos a nuestro primer encabezado. ¿Por qué Dios hace lo que hace? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué Dios hace lo que hace? ¿Por qué Dios hace lo que hace? Recordemos que los israelitas, veíamos la semana pasada, que los israelitas
están huyendo de Egipto. Dios los ha sacado de Egipto. Y recuerdan, veíamos la semana pasada que Dios los hizo rodear. ¿Recuerdan? Dios los hizo rodear por el desierto. En lugar de llevarlos por el camino más corto, Dios decidió hacerlos rodear. Y Dios estaba guiándolos. Y los hizo rodear porque el Señor dijo: no vaya a ser que cuando crucen por la tierra de los filisteos y vean las guerras, los israelitas van a querer regresarse. Entonces el Señor, para cuidarlos, para guiarlos, los hace rodear. Dios los saca de Egipto, los hace rodear por el desierto, pero ¿qué creen? Para toparse con el mar. Y aquí es donde se encuentran los israelitas, frente al mar, y detrás de ellos los ejércitos poderosos de Faraón persiguiéndolos. La pregunta es, hermanos, ¿por qué Dios los llevó por el mar? Recuerden, estoy tratando de responder por qué Dios hace lo que hace. Así que preguntamos, ¿por qué Dios los llevó a rodear para finalmente encerrarlos, acorralarlos? Por enfrente el mar, un mar imposible de atravesar, y por atrás un ejército imposible de vencer. Están acorralados, no pueden irse nadando como si nada. Cientos de miles de personas con ganados, etcétera, no pueden, es imposible. Ni una sola persona lo hubiera logrado. No pueden. Pero por detrás ya no pueden volver atrás, porque los ejércitos de Faraón ya vienen decididos a matar, a acabar con ellos. Vienen con todos sus ejércitos, con todos sus caballos, con todas sus caballerías, con todo lo que tiene Faraón. Salió enfurecido por los israelitas. Así que parece ser que están acorralados. Pero la respuesta a esa pregunta, ¿por qué Dios los llevó a acorralarlos al mar? La respuesta a esa pregunta es: Dios lo está haciendo de esta manera para glorificarse a sí mismo. Versículo 1 al 4 tenemos esa respuesta. Dice: el Señor habló a Moisés y le dijo: di a los israelitas que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar. Ustedes acamparán frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto junto al mar, porque Faraón dirá de los israelitas: andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Pero yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá, y seré glorificado por medio de Faraón y de todos sus ejércitos, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. ¿Te das cuenta? El Señor dijo: yo lo estoy haciendo así porque yo quiero glorificarme en los egipcios, en los ejércitos de Faraón. Desde que fueron a rodear en el capítulo anterior hasta este momento, dice: e incluso yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que los persiga. Dios está manifestándose, hermanos, una y otra vez a través de cada circunstancia. Y eso lo podemos ver en todos los capítulos que tenemos hasta ahorita hablando del Éxodo. El Señor ya le había dicho a Moisés: ve y habla con Faraón. Él no los va a dejar salir, pero yo voy a mostrar mi poder a Faraón. Yo le voy a mostrar a Faraón quién soy yo. Que yo soy el Señor, porque él quería glorificarse con gran poder y gloria. Pero no solamente eso. Desde que los israelitas, la familia de unos pocos israelitas que entraron a Egipto, Dios estaba glorificando en llevarlos a Egipto. Dios está glorificando en sacarlos de Egipto, y Dios está glorificando en hacerlo de la manera que lo está haciendo. Yo les pregunto, ¿Dios podía sacar a los israelitas de Egipto de una manera más sencilla? ¿Dios hubiera podido sacar a los israelitas de Egipto de una manera más sencilla, sin tanto
show? Por supuesto que sí. Dios, si hubiera querido, pudo haber hecho que Faraón, a la primera vez que Moisés fue a hablar con él, Faraón, claro que sí, Moisés, vete de aquí, no hay ningún problema, ábranle las puertas a Moisés y a todos los israelitas y que se vayan de una vez en paz y tranquilamente. Claro que sí. La pregunta es, ¿por qué no lo hizo así? Y es que si el Señor los hubiera sacado de una manera sencilla y sin problemas, los israelitas, hermanos, no hubieran conocido realmente quién era Dios. Ellos no hubieran conocido realmente al Dios todopoderoso que estaba con ellos. Estoy seguro incluso que no hubieran valorado realmente al Dios que debían servir. Y no hubieran aprendido a amar realmente al Señor por quien es Él. No somos así nosotros, hermanos. Y es que necesitamos muchas veces conocer quién es el Señor. Y aprender a amar al Señor, no por lo que puede darnos, sino por quién es Él. Versículo 5 dice: cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud. Dice: ¿qué hemos hecho? ¿Por qué los dejamos salir? Y aquí se empieza a cumplir la palabra: yo lo voy a endurecer y los van a perseguir. Y Faraón tomó, dice, 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. Se enfureció Faraón. Versículo 8: el Señor endureció el corazón de Faraón, el rey de Egipto, y salió a perseguir a todos los israelitas. Y esta porción que vemos del Éxodo es la última porción donde veremos a Faraón y a los egipcios. Después de esto, el Señor los ha de eliminar. Así que Dios, hermanos, sí podía sacar a los israelitas de Egipto de una manera más sencilla, pero el Señor quería mostrar su poder y su gloria. Y luego cuando llegamos al versículo 10 dice: al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? Estaban diciendo: ¿acaso no mejor podíamos haber muerto en Egipto más tranquilamente? De esclavos, pero más tranquilamente. No había allá sepulcros para morir en Egipto. ¿Por qué nos sacas para finalmente morir aquí en el desierto? Hermanos, los israelitas estaban deseando en sus corazones querer volver a esclavizarse en Egipto. Estaban deseando volver a Egipto. ¿Recuerdan la semana pasada lo que vimos? El Señor los hizo rodear para no atravesar la tierra de los filisteos, para que no desearan volver. Vemos que el Señor sabiamente sabía que desearían volver. Aquí están deseando volver, pero adivinen qué, ya no pueden. El Señor los llevó hasta aquí, porque aunque desearan volver, el Señor no permitiría que volvieran atrás. El Señor cumpliría su promesa de salvarlos. Hermanos, en nuestra debilidad, el Señor sigue siendo fiel a su palabra de salvar. Porque la salvación del Señor es segura y plena. Ya estaban en un punto en el que, aunque quisieran regresar, no podían. Estaban deseando de alguna manera volver a Egipto, pero el Señor mostraría su gran poder, gracia y misericordia. Él mostraría por qué los hizo rodear, por qué los estaba llevando por donde los estaba llevando, y los israelitas verían el poder de Dios para salvarlos.
Hermanos, aún en la misericordia del Señor hacia nosotros, Él lo hace para glorificar su propio nombre. De manera que Dios hace lo que hace para glorificarse a sí mismo de una manera más poderosa. Él pudo rescatarlos de una manera más sencilla y sí glorificarse a sí mismo, pero no de esta manera. Él lo hace de esta manera para traer más gloria y honra a su santo nombre y para que podamos conocerlo realmente como es Él, no a medias. Porque el Señor no hace las cosas de la manera más sencilla, pero sí de la manera que trae más gloria a su nombre. Y los israelitas necesitaban entender que Dios es mejor que Faraón, que Dios es mejor que Egipto, que Dios es mejor que cualquier placer terrenal, hermano, y eso tú también debes entenderlo. Dios es mejor que cualquier bien terrenal y que cualquier placer terrenal que tú pudieras tener. Dios es mejor. Dios es mayor. Tu deleite no estará pleno hasta que no entiendas, hermano, que Dios es el mayor placer que pudiéramos llegar a obtener. Mientras tanto estarás frustrado, o porque no tienes salud, o porque no tienes dinero, o porque no tienes pareja, o ponle el nombre que tú quieras. Así que ellos estaban queriendo volver. No habían entendido después de todas las maravillas que Dios estaba haciendo. Aún no entendían bien quién era Dios. Todavía les faltaba más revelación de ese Dios glorioso, maravilloso y todopoderoso. Así que el versículo 13 y 14 vemos que Moisés le da instrucciones a los israelitas. Le dice: no teman, estén firmes. Vean la salvación del Señor. Él peleará por ustedes mientras ustedes, dice, se quedan callados. Así como Moisés diciendo: tranquilos, take it easy. Cállense, esténse quietos y van a ver lo que el Señor va a hacer. Prácticamente les dijo: no tienen que hacer nada. Quédense quietos en silencio y observen lo que el Señor va a hacer, cómo el Señor los iba a salvar. Y vaya que vieron tremendas maravillas del Señor. Fíjense, en el versículo 19 vieron cómo esa columna que los iba acompañando se puso detrás de ellos para protegerlos, para que no se unieran los ejércitos de Faraón con los israelitas. En el 21 vimos cómo el mar se dividió y pasaron en seco. En el versículo 25, los egipcios reconocen que Dios estaba con los israelitas y retroceden. Vieron cómo todos esos ejércitos reconocieron que Dios estaba con los israelitas y retrocedieron. En el versículo 27 vieron también cómo Dios regresó el mar a su estado normal cuando ellos habían pasado en seco. En el versículo 27 y 28 vemos cómo los egipcios se ahogaron para siempre. Y el versículo 30 está muy fuerte y muy grotesco. Pero vieron en el versículo 30 cómo los egipcios los vieron todos muertos a la orilla del mar, cuando el mar los echó fuera. Wow. ¿Recuerdan que Faraón ahogó a los niños en Egipto? El Señor ahora ahogó a todos los egipcios. Hermanos, todo lo que sucede en sus vidas, escucha lo que estoy diciendo, todo lo que sucede en sus vidas no es producto de la casualidad o del azar. Incluso tu misma vida
no ha sido un producto de la suerte o del destino, sino más bien de Dios, que te hizo por su voluntad y para su gloria. Es por eso que tú debes buscar vivir para la gloria de Dios. Y yo quiero preguntarte esto, por más fuerte que parezca: ¿de qué manera vas a glorificar a Dios? Mira lo que está sucediendo en ese texto. Dios se glorificó tanto en los egipcios, que fueron condenados y muertos, como en los israelitas, que fueron salvados por su gracia y misericordia. Lo que yo quiero decirte es que tu vida va a glorificar a Dios. El problema es cómo. Tu vida va a ser para glorificar a Dios. El problema es cómo. Porque Dios se glorificará en ti, aunque sea para condenación de tu alma. Porque aunque muchos sean condenados, el Señor se glorifica ahí, mostrando que Él es justo y no pasará por alto el pecado y la maldad. Él hará justicia y mostrará su gloria. ¿Y quién es Dios? O también puede manifestar su gloria en su gracia y misericordia al salvarte a ti, pero lo hará por Él, por amor a su nombre. Así que te vuelvo a preguntar: ¿de qué manera vas a glorificar a Dios? ¿Obedeciendo al Evangelio o rechazando el Evangelio? ¿Recuerdan esos famosos versículos en el Evangelio de Juan? El Señor no vino a condenar, sino a salvar. Pero todo aquel que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios ya es condenado, porque no ha creído. ¿De qué manera, hermano, vas a glorificar a Dios? ¿De qué manera lo vas a hacer? Así que lo que podemos ver en nuestro texto es que todo lo que sucedió y de la manera en que sucedió es porque Dios quiso mostrar su poder y su gloria. Mira, lo vemos en los versículos, otra vez lo vuelve a repetir, versículos 17 y 18. Pero yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. El Señor se mostró a los egipcios, pero el Señor también se mostró en los israelitas. Porque Dios hace todas las cosas de la manera en que más traigan gloria a su nombre. Tal vez no de la manera más fácil, pero sí de la que más lo glorifica a Él. Y así también obra en nuestras vidas. Él así también obra en nuestras vidas. Tal vez te pudieras preguntar: ¿Dios puede sanarme? La respuesta corta es sí, Dios puede sanarte. Pero tal vez el Señor quiere que aprendas a confiar y a descansar, no en tu salud, sino en Dios mismo. Que encuentres en Dios tu verdadero bienestar y no en ti mismo. ¿Debes pedir por tu salud? Sí. Pero antes debes aprender que Dios todo lo hace para su gloria. ¿Dios puede darte el empleo de tus sueños? Sí. Pero tal vez el Señor quiere que aprendas a depositar tu confianza en Él y no en el dinero. ¿Dios puede hacerte millonario? Sí. Esa que diga que sí, ¿verdad? Pero tal vez el Señor quiere que aprendas a encontrar las verdaderas riquezas en Él y no en los bienes materiales.
Hermano, el Señor todo lo hace para gloria de su nombre. Dios pudiera darnos el mejor presidente del mundo, que cambie nuestro país y nos haga un país de primera. Sí, pero Dios permite darnos a los gobernantes que Él en su soberana voluntad ha decretado, y todo lo hace para su propia gloria. Hermanos, tal vez el gobierno que tenemos nos está llevando a desear: oh, ven Señor Jesús. Oh, ven Señor Jesús. Porque tal vez necesitamos atravesar dificultades, escasez, enfermedad o pérdida para desear más a Dios. Para que Él sea nuestro verdadero consuelo, nuestro verdadero refugio, incluso que Él sea todo lo que tengamos. Así que la pregunta no debe ser: si Dios pudiera hacer todo eso que nosotros queremos y deseamos, la pregunta debe ser: ¿de qué manera Dios será más glorificado en mí? Tal vez entonces te preguntes: ¿por qué Dios tiene que hacer todo para su gloria? Déjame decirte: porque Él es el ser supremo. Porque Él es el único que lo merece, y porque es lo mejor que nosotros pudiéramos llegar a tener. Porque es necesario que nosotros podamos ver que lo mejor que podemos tener no es la salud, no es la prosperidad, no es la ausencia de dolor, sino Dios mismo. Dios lo hace así porque sabe que la única manera en que el ser humano esté satisfecho, plenamente satisfecho, es cuando aprenda a deleitarse en Él. Quiero citar a John Piper. Él dice: Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Cuando entendemos que todo es por Él y para Él. Hermano, ¿por qué estás pasando por lo que estás pasando? Y todos podemos haber atravesado o estar atravesando o atravesaremos por cosas muy complicadas, muy difíciles, muy dolorosas. Y por más que la respuesta pueda sonar difícil, hermano, Dios todo lo hace para su gloria. Y si entendemos, hermanos, que eso repercute en nuestro mayor bien, aprenderemos a atesorar a Dios como lo más grande que podamos tener. Lo más grande que podamos tener. Aún la pérdida material o personal. No hay un mayor deleite que estar con nuestro Creador. Así que te repito esa pregunta del Catecismo Menor de Westminster: ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Hermanos, hasta que no entendamos que Dios es el bien mayor que podemos llegar a probar, estaremos insatisfechos en esta vida. Y finalmente el texto nos dice cómo el pueblo de Dios respondió al ver las maravillas que Dios hizo para gloria de Él mismo. Dice versículo 30: aquel día el Señor salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. El pueblo respondió creyendo al Señor, y como vamos a ver la siguiente semana, cantando al Señor. Vamos a ver la siguiente semana que viene, vamos a ver todo un cántico.
Y vamos a ver la importancia y por qué el pueblo de Dios canta, etc. Pero esa respuesta de haber creído en el Señor y responder en fe es como nosotros debemos responder cuando el Señor hace las cosas que hace. Recuerden, hermanos, ellos primero tuvieron miedo de los egipcios. Recuerden, tuvieron gran temor porque ya venían los egipcios. Se sintieron acorralados, pero ahora vieron el gran poder de Dios, entendieron que el único digno de temer es el Señor. Pero ese temor era un temor reverente, un temor de confianza en aquel que verdaderamente es todopoderoso. Y como veremos la siguiente semana, su temor los llevó a adorar a Dios, a glorificar a Dios, a cantar a Dios. Así que la semana que viene veremos una tremenda respuesta de adoración y cántico al Señor. Y para cerrar, el versículo 14 de nuestro texto es muy importante. Dice: el Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Así como Dios abrió, hermanos, un camino para salvación, y ellos simplemente vieron lo que el Señor haría, cómo el Señor abriría ese camino y pasarían en seco para salvación. Así Dios, hermanos, ha abierto un camino a través de Cristo. Y Él es el único camino en quien podemos ser salvos. Es en la cruz de Cristo, hermanos, en quien podemos ser salvos. Y así como el mar y el camino del mar sirvió para salvarlos, pero a la vez para condenar a los egipcios, así es la cruz de Cristo. Todo aquel que cree en Él será salvo por su muerte y resurrección, pero aquel que le rechaza será condenado. Así que es algo muy impresionante lo que tenemos aquí enfrente. A través del Evangelio encontrarás salvación a través de Cristo, pero también condenación si le rechazas. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 20, dice, desde el 19, dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, de su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Y en 1 Corintios 10, creo que 1 y 2, Pablo dice que todos nuestros padres, o sea, hablando de esta porción en Éxodo, dice: todos fueron bautizados en el mar. Hermanos, así ahora todos somos bautizados en Cristo, y solo en Cristo podemos ser salvos. Recuerda, hermano, Dios hace todas las cosas para su gloria. Y quiero volver a preguntarte: ¿de qué manera vas a glorificar a Dios? Dios se glorificó en los egipcios al destruirlos, pero Dios también se glorificó en los israelitas al salvarlos. Hoy, hermanos, Dios ha abierto el camino a la salvación a través de Cristo. Hoy es el día de salvación. Dios se glorifica en Cristo al salvar por su muerte y su resurrección. Pero tal vez tú ya eres salvo. Tal vez tú ya eres salvo. ¿Cómo estás viviendo tu vida cotidiana? ¿Cómo estás atravesando esa enfermedad? ¿Cómo estás atravesando la escasez? ¿O cómo estás atravesando también la prosperidad, la salud, el dinero? ¿Cómo lo estás usando? ¿Cómo estás usando tu vida? ¿Estás atravesando por una circunstancia difícil en donde crees que Dios no está respondiendo como tú quieres? Hermano, recuerda, Dios puede estarse glorificando en esa necesidad que tú tienes. Tal vez Dios quiere que le atesores a Él y no lo que puede darte. Tal vez Dios desea que le atesores a Él más de lo que tú deseas.
en esta vida. Y vaya, puede ser dinero, puede ser salud, puede ser amor, puede ser un esposo, una esposa, un hijo. Hermano, Dios desea que lo atesores más a Él que cualquier cosa. ¿Cómo estás glorificando a Dios? Vamos a ponernos en pie, hermanos, en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias porque muchas veces no entendemos y no comprendemos, Señor, por qué haces lo que haces. Y a veces en nuestra mente finita, Señor, no comprendemos, Señor, que aún en las catástrofes, aún en las dificultades, aún, Señor, en el dolor, tú obras para nuestro bien, para aquellos que estamos en Cristo. Que un día, Señor, disfrutaremos de ti por siempre y para siempre, por la eternidad. Te rogamos, Señor, que hoy, en este momento, podamos aprender a deleitarnos en ti. Que podamos aprender a encontrar refugio solamente en ti, Señor. Que no te busquemos por lo que puedes darnos, sino por lo que ya nos diste en Cristo. Oh Señor, que tú seas nuestro mayor deleite. Señor, y si fuimos creados por ti y para ti, ayúdanos a vivir, Señor, para glorificar tu santo nombre. Ayúdanos a vivir nuestras vidas solamente para ti, Señor. Si tú todo haces para tu gloria, Señor, ayúdanos a vivir nuestras vidas para tu gloria, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos deseado más alguna otra cosa que a ti mismo, Señor. Perdónanos si hemos puesto más nuestra confianza, Señor, en nuestros bienes, en nuestra salud, en nuestras circunstancias, más que en ti mismo. Señor, ayúdanos a amarte por sobre todas las cosas, a confiar en ti por sobre todas las cosas. Padre, ayúdanos a deleitarnos en ti, para que tú seas más glorificado en nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. A ti gracias, Señor. Sana aquellos corazones, Señor, entristecidos por las circunstancias. Que tú seas su porción, Señor. Que tú seas la fuente de su confianza, plenitud, amor. Y que puedan entender, Señor, que tú eres el bien mayor que ellos pudieran probar. A ti toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.